necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente. La niebla entraba por las rendijas. La luna iluminaba la piedra. Las velas ardían sin moverse. El monasterio respiraba. No había campanas nocturnas. No había relojes visibles. El tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron. El mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo. Incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo. Les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó. Los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla. Pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar. Tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar.
exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente. La niebla entraba por las rendijas, la luna iluminaba la piedra, las velas ardían sin moverse, el monasterio respiraba. No había campanas nocturnas, no había relojes visibles, el tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron, el mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo. Incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo, les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó, los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar, tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio.
Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente. La niebla entraba por las rendijas. La luna iluminaba la piedra. Las velas ardían sin moverse. El monasterio respiraba. No había campanas nocturnas. No había relojes visibles. El tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron. El mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo. Incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo, les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó, los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar, tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia.
eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente. La niebla entraba por las rendijas. La luna iluminaba la piedra. Las velas ardían sin moverse. El monasterio respiraba. No había campanas nocturnas. No había relojes visibles. El tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron. El mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor. No sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo, incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo. Les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó. Los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar. Tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas.
monasterio parecía dormido, el sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas, simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente, la niebla entraba por las rendijas, la luna iluminaba la piedra, las velas ardían sin moverse, el monasterio respiraba, no había campanas nocturnas, no había relojes visibles, el tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron, el mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo, incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo, les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó, los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar, tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche
noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente, la niebla entraba por las rendijas, la luna iluminaba la piedra, las velas ardían sin moverse, el monasterio respiraba, no había campanas nocturnas, no había relojes visibles, el tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron. El mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo. Incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo, les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó, los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar, tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas.
comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente. La niebla entraba por las rendijas. La luna iluminaba la piedra. Las velas ardían sin moverse. El monasterio respiraba. No había campanas nocturnas. No había relojes visibles. El tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron. El mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor. No sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo, incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo. Les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó. Los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla. Pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar. Tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para
velas ardían sin moverse, el monasterio respiraba, no había campanas nocturnas, no había relojes visibles, el tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron, el mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo, incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo, les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó, los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar, tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente, la niebla entraba por las rendijas, la luna iluminaba la piedra, las velas ardían sin moverse, el monasterio respiraba, no había campanas nocturnas, no
había relojes visibles, el tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron, el mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo. Incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo. Les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó, los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar, tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente. La niebla entraba por las rendijas. La luna iluminaba la piedra. Las velas ardían sin moverse. El monasterio respiraba. No había campanas nocturnas. No había relojes visibles. El tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba,
llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron. El mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor. No sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo, incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo. Les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó. Los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla. Pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar. Tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente. La niebla entraba por las rendijas, la luna iluminaba la piedra, las velas ardían sin moverse, el monasterio respiraba, no había campanas nocturnas, no había relojes visibles, el tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos.
Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento. Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron, el mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo, incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo. Les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó, los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar, tú puedes dormir. Apaga la luz. No necesitas hacer nada más. No hay nada que resolver ahora. No hay decisiones que tomar. Este momento no exige atención, solo presencia. Respira despacio. Permite que el día comience a soltarse. No importa cómo haya sido hoy. Aquí no tiene importancia. Ahora solo estás aquí. Esta historia ocurre en un lugar real. No es un lugar famoso. No aparece en libros importantes. No fue escenario de grandes acontecimientos. Y sin embargo, durante siglos, nunca estuvo vacío. En una colina cubierta de niebla, lejos de los caminos principales, existió un monasterio de piedra. No era grande, no era rico, no llamaba la atención. Sus muros eran gruesos, sus pasillos largos y silenciosos, sus ventanas estrechas y altas. Durante el día, el monasterio parecía dormido. El sol apenas tocaba la piedra, el viento se movía con suavidad, pero por la noche algo cambiaba. Existía una norma sencilla, antigua, transmitida sin preguntas. El monasterio nunca debía dormir del todo. Mientras algunos monjes descansaban, otros permanecían despiertos. No vigilaban, no custodiaban nada, no esperaban visitas. Simplemente caminaban despacio por los pasillos, paso tras paso, sin prisa. El sonido de sus pisadas era suave, regular, constante. No hablaban entre ellos, no intercambiaban palabras innecesarias. Decían que el silencio absoluto no era natural, que cuando todo calla por completo, la mente comienza a hacer ruido. Por eso, cada noche, alguien permanecía despierto, no para proteger, no para observar, solo para estar. Las horas avanzaban lentamente. La niebla entraba por las rendijas. La luna iluminaba la piedra. Las velas ardían sin moverse. El monasterio respiraba. No había campanas nocturnas. No había relojes visibles. El tiempo no se medía, se sentía. Cuando el cansancio llegaba, otro ocupaba su lugar, sin palabras, sin gestos. Con los años, la rutina se volvió invisible, tan natural como el viento.
Los turnos de vigilia dejaron de percibirse como turnos, eran simplemente parte de la noche. El monasterio nunca estaba completamente despierto, pero tampoco dormía del todo. Siempre había alguien caminando, siempre había un sonido leve, un paso, una respiración, un roce suave contra la piedra. Con el paso del tiempo, las aldeas cercanas comenzaron a cambiar. Los caminos se desplazaron, las rutas se transformaron, el mundo siguió avanzando, pero el monasterio permanecía, aislado, silencioso, constante. Las personas que vivían cerca comenzaron a notar algo. Dormían mejor, no sabían explicar por qué. Las noches parecían más profundas, los sueños más largos, los despertares más suaves. Nadie relacionó aquello con el monasterio. Para ellos simplemente era así. El descanso llegaba con facilidad. El tiempo siguió avanzando. Los monjes envejecieron, uno a uno. No llegaron nuevos, no hubo reemplazos. Cada año eran menos los pasos nocturnos, pero la norma permanecía. Mientras alguien pudiera caminar, el monasterio no dormiría del todo, incluso cuando solo quedaban dos, incluso cuando quedó uno. La última noche registrada no habla de miedo, no habla de soledad, habla de continuidad. El último escrito es breve. Dice simplemente que esa noche caminaría solo. No se sabe cuánto tiempo más permaneció alguien allí, quizá días, quizá meses, quizá años. Cuando finalmente el monasterio quedó vacío, el viento siguió recorriendo los pasillos, la niebla siguió subiendo por la colina, y el silencio nunca fue absoluto. Viajeros que pasaban cerca aseguraban escuchar pasos, lentos, regulares, sin prisa. No sentían miedo, les producía calma. Hoy el monasterio ya no existe. La piedra se desmoronó, los pasillos desaparecieron. Solo queda la colina y la niebla, pero algunas costumbres no desaparecen del todo. Mientras exista un sonido constante, mientras algo permanezca despierto, otros pueden descansar. No necesitas seguir escuchando. El sonido puede continuar, tú puedes dormir.